Empezó la cuarentena estricta, estos 15 días, 17 días que vamos a tener de cuarentena estricta, y ya lo voy a saludar a Carlos Melconian. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los de la mesa? Un saludo a todos. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos tratando de que nos ayudes a entender el estado de la economía. Yo sé que adjetivar no ayuda, pero a veces es inevitable. Estamos pasando el peor momento de la situación económica de la Argentina. ¿Qué es este momento económicamente hablando, Carlos? Y este momento, económicamente hablando, si lo tengo que mirar estrictamente por los números, yo creo que debe ser el peor que nos ha tocado vivir en términos de... Bueno, ahora ya salió el número del mes de abril, Sí. pero va a ser abril, mayo, junio, todo muy parecido. 20 y pico % que vino abajo terminará en el trimestre más o menos un poquitito más abajo que eso, pero es claramente el peor en comparación con cualquier otra crisis, en una mezcla rara para Argentina, porque yo he manifestado en todos lados que Argentina venía atado con alambre. Si quiero correrme no tan atrás, sino 8 o 10 años, venía de una estanflación, venía de los primeros 100 días donde había proyectado algo modesto hacia adelante, con control de cambio, intento de reestructuración de la deuda y demás, y le agarra la pandemia. Pero digo, Carlos, para que quede claro, es el peor momento de la historia económica argentina. Bueno, en términos de caída de golpe, sí. En términos de niveles, hemos estado, por lógica consecuencia del progreso, en niveles de PBI per cápita inferiores a esto. Si es en nivel. En términos de una caída, debe ser la peor, sí. Claro. Debe ser la peor, de 20 y pico %. La última vez que hablamos, yo me acuerdo que hablamos del tema del bombero, el agua, y etcétera, etcétera, diciendo, estamos en un incendio, hay que meter agua para apagar la llama. Lo que tenemos que tratar de saber es cómo sacamos el agua, porque en algún momento va a haber que sacar el agua. ¿Hay un plan para sacar este agua, para salir de este momento económico? ¿Ves algo en el gobierno? No, yo creo que no. Voy a ratificarte que no. Y quiero ir, mirá cómo te acordás del ejercicio. El agua lo mencionábamos a la idea de, acá se te vino todo este lío y como no tenés dónde conseguir deuda en el exterior ni en lo local y no tenés ningún ahorro previo, en la Argentina todo lo que tenés que hacer, no lo estoy diciendo en términos de tenés que hacer, sino que lo único que te queda es la emisión de moneda. Y vino la emisión de moneda, que era el agua. Entonces en aquel momento, ya no me acuerdo cuánto hace que nos vimos, pero dijimos, bueno, va a haber dentro de los 4, 5, 6 pasos que va a haber que tomar de acá a fin de año, uno de ellos va a ser la evaluación de cómo vas a desagotar todo ese agua. Y te quiero decir algo, que no pasa desapercibido y que fue generado por el Banco Central de la República Argentina en este momento, que es una suerte de bombero que tiró el agua y que a su vez se ha dedicado a sacarla. Vos pensá lo siguiente, se va a haber emitido en el semestre 1,5 billones de pesos brutos, 1,5 billones de pesos brutos. Vos pensá que en el semestre, eso va a dar en el semestre casi más del doble de lo que tenías pensado para todo el año sin pandemia, en el semestre, como consecuencia de la pandemia que tiene un trimestre adentro. Marzo, abril, mayo, abril, mayo, junio. Marzo, la mitad. Y fue el propio Banco Central que tuvo que rescatar agua con un instrumento llamado LELIQ, que es chupar el mismo agua que tiró el Banco Central y volvérselo a llevar para el Banco Central pagando una tasa de interés, porque ese peso o lo retirás o te va el dólar. O te va, sí, que fue. Empezó a hacer un uso intenso de la LELIQ cuando la brecha entre el dólar oficial y el resto de los dólares empezó a escaparse.
Vos fíjate que toda la intención, y así fue manifestado durante la campaña política, era sacar la LELIQ, instrumento de absorción monetaria primo hermano de la LEVAC de Sturzenegger. Con los supermartes, ¿te acordás? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Claro. Por eso, reiterativo. Entonces, ¿qué ocurrió? Vos arrancaste, emitiste. Como no hubo corona moneda y no hubo recaudación, porque se derrumbó. ¿Sabes cuánto crece la recaudación de la inflación con 40 y pico por el momento de inflación anual? 0. Claro. Porque no hay actividad. Significa que se derrumbó. Bueno, el propio Banco Central, al ver tamaña masa de dinero y el impacto que le estaba generando en el tipo de cambio, el derrumbe de la tasa de interés que hacía que la gente ni siquiera mantuviera su dinero en depósito. Estoy hablando de algo que pasó en abril y mayo. Se vio obligado del 1,5 billones a rescatar 800.000 millones de pesos. O sea, el propio Banco Central fue bombero con el agua y la rescató para sacarla y la acumuló ahí y paga tasa de interés. Te aclaro que no está frente a una solución genuina de mediano plazo. Claro. Ahora, o sea, lo encajó ahí en la contracara del déficit fiscal, es un interés que paga el Banco Central, y si esto fuera una mesa de examen donde vos me estuvieras tomando examen a mí, y yo a vos te diría, es un elemento postergador de la tasa de inflación a futuro, vos me tendrías que mandar para mi casa con un 10 felicitado. Claro. Porque es eso. O sea, lo que está haciendo es patear para adelante la cosa. Ahora, es patear para adelante, sí, pero el Banco Central salió y volvió a chupar lo que emitió, dicho sea de paso, que con nuestras estimaciones, todo ligado a la pandemia en el mundo, a la cuarentena en la Argentina y a cómo siguen todos estos procesos fiscales, de deuda, cambiarios, todo eso, estamos esperando que haya necesidad de rescatar, de meter más agua y rescatarla antes de fin de año. Ahora digo, en esto patear para adelante vos traías el tema de la deuda, que quiero preguntarte, el tema de la inflación que estás pateando para adelante, y está muy imbricado un termómetro preciosísimo que tenemos los argentinos, que es el tema del dólar. Hoy vos tenés otra vez, no sé, 6, 7, 8 dólares en la República Argentina, desde el de 60, 70 pesos, que no lo ve nadie, hasta el 120 y pico, que es el que se comercializa. Si hoy vos tuvieras que abstraerte, que estamos en pandemia, que un momento extraordinario, ¿cuánto cuesta el dólar en la Argentina? No, bueno, el dólar más libre que tiene hoy la Argentina es el paralelo, pero muy influido de todo el contexto pandémico, cuarenténico y sin programa. O sea, te quiero decir, mirá. Sin cuarenténico sin programa. Claro, porque vos tenés que hacer la siguiente cuenta. Por supuesto, acá, si escuchara un sojero, me va a decir que lo que digo está mal. Si vos agarrás 70, 73 pesos por dólar y lo querés calcular en términos reales y haces una serie larga histórica de ver cuán competitivo es 70 y pico de pesos de un dólar en la Argentina, no es un dólar barato. Claro. Déjame que te dé un ejemplo que lo vas a entender bien. Si al 9 pesos que dejó Kicillof a Macri, o Cristina Fernández a Macri, lo trajéramos hoy, serían 42 pesos de hoy. Mirá que se estaría matando para comprar dólares la gente. Claro. 42. Si el más bajo de Federico Sturzenegger del 2017, que lo supo tener Macri, lo traes a hoy, sería 45 pesos. Y si agarraras un promedio histórico de Argentina, con sus más y sus menos de 50 años, daría 62, 63 pesos. Increíble. ¿Viste? Por lo tanto, la primera conclusión es que 70 pesos no es un mal dólar, competitivamente hablando. Aunque un chacarero diría, ¿puedo hablar? Sí. Mirá que a mí me sacan el 30 y pico, de ahí a mí me queda 40 y pico. Es un tema tributario. Pero el dólar como tal no es un dólar
un mal dólar, pero es un dólar que sin programa, con déficit fiscal y agrego adicional de pandemia, mantengamos la objetividad. No es que estábamos fenómeno y la pandemia nos empujó al abismo. Veníamos atados con alambre. Ahora la pandemia hace lo suyo, la cuarentena. Sí. La cuarentena. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio es una cosa amorfa y rara hoy en la Argentina, muy vinculado a todo esto. Carlos, la verdad que un tipo de cambio de equilibrio es un tipo de cambio de cómo sería un tipo de cambio con la macroeconomía balanceada, con un programa y horizonte en la Argentina. Eso Carlos, no lo sabemos. Vos hablás del frente externo, que estamos todavía hoy formalmente, para los que les gusta seguir la información, no se pagó el discount, etcétera, etcétera. Le ponemos moño al default, por más que se le busque otro término, y la pandemia no nos hace hablar de este tema. ¿Ya está? ¿Ya se arregló? ¿Está jugando bien el gobierno en este tipo de negociación? ¿Está tirando demasiado? ¿Hay acuerdo? No, va y viene. Yo lo he planteado así el tema. Por empezar, para mí, tardar mucho esto no es saber jugar al póker. Cuando vos decís, che, ¿por qué esto no lo liquidaste rápido? No, porque los tipos tenés que vos, viste, es un póker. Yo en eso no creo, Tampoco creo en lo que fue la oferta original del ministro. Yo dije, mire, cuando vi la oferta original del ministro, muy en línea con lo que él de personaje intelectual menos práctico escribió, digo, esto no sale ni a garrotazo. Entonces, me imaginé un escenario, imagínate que somos dos moscas y estamos ahí arriba mientras están hablando. Me imagino un escenario donde el presidente dice, anda, hacé jueguito, pero vení con la deuda arreglada. Claro. Ni remotamente te vayas al default. ¿Y en qué estado estamos? ¿Estamos haciendo jueguito todavía? Y bueno, no lo sé, porque en el día de hoy, viste, vos no te olvides que también los de enfrente juegan, tienen problemas internos entre ellos, pero digamos, esto es para arreglarlo, resolverlo, lo pones arriba a la mesa, tardaste 7 meses, 6 meses, que le hace perder un montón a todo esto. Vos imaginate que mientras que Argentina está viendo si se va al default, la tasa vale en el mundo 0. Está claro. Ahora, y los vecinos colocan al 2% anual. Y nosotros estamos viendo acá si es culpa de San Martín, de Bernardino Rivadavia, de Macri, de Cristina, y otra vez por 9ª vez. O sea, vos fijate que los antecedentes no juegan muy a favor. Carlos, y enfrente tienen también, viste, esto es de desconfianza mutua. De desconfianza mutua. Entonces, estás en los últimos $2 y vos decís, bueno, va a ser tanto. Sí. ¿Vos me prometés? Sí. ¿Vos me prometés que viene la cantidad suficiente como para que se cumplan las cláusulas de acción colectiva del 66%? Y yo no te puedo prometer. Y yo tampoco te puedo prometer. Carlos, el ministro Guzmán, no estoy calificándolo personalmente, no lo conozco, me dicen que es una excelente persona, pero digo, ¿cómo está funcionando el Ministerio de Economía? Guzmán, ¿es un ministro de Economía o es un ministro simplemente negociador de la deuda? Por el organigrama del ministerio, yo te aclaro también que tampoco lo conozco. Y además yo, digamos, no hablo mal ni de lo que no conozco ni de lo que conozco. Total. Es decir, digo las cosas como está funcionando. El Ministerio de Economía todavía está casi con la misma partición del gobierno anterior, que le hace mucho mal al Ministerio de Economía. O sea, el responsable de la partición del ministerio es el gobierno anterior y el responsable de no arreglarlo es este gobierno. Vos decías, entra Guzmán en una tarea que la pátina final la da el ministro y que de repente la negocia un secretario de Finanzas. Total. Pero ¿por qué es así? Es una decisión del presidente. Vos decías al comienzo, estamos en el peor momento de la historia económica argentina, objetivamente hablando de datos. Supongamos que esto va a terminar pronto. De caída, está claro.
que afortunadamente termine pronto, etcétera, etcétera. En términos objetivos de pronóstico, no de pálpito, de lo que a vos te gustaría, ¿cuánto tiempo le va a llevar a la economía argentina reconstituirse para estar tan mal como estábamos antes de la pandemia? Y mucho. A ver, esa pregunta vos sabés que vale para el mundo también. Y no está claro en el mundo ni los timing ni si vuelven. Es más, tengo acá yo los últimos datos que publicó el propio Fondo Monetario. Y vos fíjate, te leo, pero proyecciones. Estados Unidos cae 8, recupera 6,5. Alemania cae 8, recupera casi 6. Francia e Italia caen 12, recuperan 8. Como proyección. Sí. España la mitad. ¿Y Argentina cuánto cae? Y bueno, nuestra proyección de caída de Argentina es 12. Y yo te diría, 7 años cae 12, al fin del año que viene de ninguna manera lo ha recuperado. Bien. El problema de Argentina es que está en un proceso acumulativo, porque vos tenés que entender lo siguiente. Para Carlos, dame un segundo que haga un pequeño compromiso comercial y sigo hablando porque te quiero preguntar de esto que me estás explicando. ¿Cuándo? Pues nosotros nos quejamos los periodistas que no hablamos de lo que va a venir, y esta es una pregunta de lo que va a venir, y también te quiero preguntar como símbolo Vicentín y toda la discusión que hay. Dame un segundo solamente. Dale. Quiero preguntar a Carlos Melconian, ¿qué significa Vicentín como símbolo para la economía? E inevitablemente él pasó por el Banco Nación. Si quiere hacer alguna reflexión de esto, se lo vamos a escuchar enseguida. Vicentín per se para la economía, y Vicentín, si querés decir algo, pues vos te fuiste, esto corre todo por mi cuenta. Melconian se fue de Nación porque dijo, es hasta acá, yo más no hago porque defiendo la autonomía del banco. Un gesto que no se da muchas veces. Decime qué te pasó con la expropiación Vicentín y si tenés algo para decir de lo que prestó el Nación a Vicentín. Sí, empiezo por lo último. Eso no lo sé porque no lo conozco, y la verdad que estuve un año en el Nación y de la manera que me fui sentí tentación de visitarlo muchísimas veces, a saludar a la gente, a pasear por el lobby. Yo ni me sentaba en el escritorio, pero para no interferir en la tarea del sucesor ni generar esas rispideces de, viste, te movés y en una de esas creen que haces política o alguna cuestión de esa, pero bueno, no fui más. Y nada, el primer año que estuve, perfecto, eso, muy bien. Claro. Y acabo de declarar que la gente de Nación para mí es como una familia. Así que ¿y qué significa la expropiación? ¿Qué valor tiene, digamos, impacta en la economía argentina el gesto de la expropiación? Sí, no, por supuesto. Primero, no sé cómo está el statu quo ahora de esa cuestión, porque al final, frente a lo que propuso el gobierno, hubo una movilización de gente importante, y como corresponde, si hay un juez, el juez que se hace cargo. O sea, el tema de Vicentín, sacale el nombre, el tema de una compañía de esa magnitud, con lo que es en la zona y con lo que genera para los productores, evidentemente tiene que tener una solución. De hecho, recuerdo muchas leyes en la Argentina que generan, y en la propia ley concursal, generan soluciones privadas en las que creo abiertamente a eso. De repente un intendente, un gobernador puede mostrarse propenso y colaborativo, dado que en su zona le arma un problema, pero hasta ahí, digamos. Siempre la última palabra es la justicia. En el caso que toco de oído, te aclaro, debe ser una cuestión donde hay muchos productores pequeños involucrados, ¿verdad? Entonces, dentro de un programa económico global que tenga un cambio organizacional con reglas de juego, llegó a haber en la Argentina un esquema donde dice, bueno, mire, a la compañía que le pase esto y esto, usted desplaza sus cabezas y esto se arregla de la siguiente manera. Está claro. O sea, todo, digamos, normado, establecido, institucionalizado, e insisto, como me gusta dar
o formular políticas prácticas, no universitarias, dicho respetuosamente, quiero decir no teóricas, no universitarias, muchas veces el tamaño hace que en la zona genere un problema. Entonces veo bien el involucramiento político de un intendente, un gobernador, para dar una mano hasta ahí. Está claro. Hagamos una cosa, post cuarentena te venís, porque es horrible hablar con vos, que siempre un placer tenerte cerca. Te venís acá y charlamos porque así de lejos es muy difícil. Sí, obvio, sí, es malo. Bueno, son los tiempos que corren, vos sabés que también para mí, sabés que no es franela porque te lo he dicho 20 veces. No hace falta, no hace falta. Mano a mano, pero esto se pierde, pero es así, ¿qué vamos a hacer? Placer, cuídate. Gracias igualmente y gracias por la invitación.